La caída de la Unión Soviética y con ella el fin de la Guerra Fría llevó a pensar que el mundo a partir de entonces viviría bajo una tranquila hegemonía de Estados Unidos. Sin embargo, la fuerte competencia comercial entre Estados Unidos y China, con el eterno conflicto por Shanghái en medio, así como la pugna entre la OTAN y Rusia que ha llevado al conflicto en Ucrania, nos llevan a pensar que vamos a seguir asistiendo a los duelos entre potencias, ya sean fríos o calientes. En el siglo V a.C., el historiador ateniense Tucídides afirmó en su obra Historia de la Guerra del Peloponeso lo siguiente: fue el ascenso de Atenas y el temor que esto infundió a Esparta lo que hizo inevitable la guerra. 2500 años después, el politólogo y ex asesor del Pentágono Graham Allison parte de esta idea para formular un principio por el cual se dispara el riesgo de guerra cuando una potencia dominante teme perder su hegemonía. Es lo que él llama la trampa de Tucídides. Dediquemos unos minutos a una reflexión sobre este concepto. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. No sabemos mucho sobre Tucídides. Era de familia aristocrática y sirvió en la guerra contra Esparta al mando de una flota cuya misión era romper el cerco sobre Anfípolis, en Tracia. No tuvo éxito, lo cual le valió 20 años de destierro, tiempo suficiente para una buena reflexión e investigación sobre lo que estaba ocurriendo en la guerra. El creciente poder naval de Atenas y su expansión por el Egeo y el Mediterráneo, así como su dominio sobre las polis coligadas en la Liga de Delos, despertó la desconfianza de Esparta, cuya hegemonía en la península del Peloponeso estaba basada en su poderoso ejército. El choque entre ambas potencias llevó a un conflicto de casi 30 años, que dejó Grecia en tal estado de ruina que ya no consiguió recuperarse por completo. Ello fue terreno abonado para la intervención posterior del rey de Macedonia, Filipo II, con lo cual la Grecia de las polis dejó de existir. A la vuelta de 25 siglos, Graham Allison ha analizado varios ejemplos históricos en los cuales la pugna entre una potencia emergente y otra dominante ha llevado a conflictos armados, como la pugna entre Francia y el Imperio de los Habsburgo en la primera mitad del siglo XVI y la posterior lucha entre los Habsburgo y el Imperio Otomano durante los siglos XVI y XVII, o las diferentes luchas entre Francia y Gran Bretaña durante los siglos XVII y XVIII, o el enfrentamiento de Francia y Gran Bretaña contra Rusia a mediados del siglo XIX, que daría lugar a la Guerra de Crimea, o el choque entre Rusia y Japón, que les llevó a la Guerra Abierta en 1904. Y por supuesto el reto de Alemania a Francia y Reino Unido en las dos guerras mundiales, y el choque entre Japón y Estados Unidos en el Pacífico, que sería parte de la segunda. Allison también cita ejemplos en los cuales se consiguió evitar el conflicto, como por ejemplo la pugna entre Castilla y Aragón contra Portugal por el dominio de las tierras de ultramar a finales del siglo XV. Evidentemente, el caso más notorio de evitación de una guerra abierta, a veces in extremis, es la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, esta fue librada de manera indirecta en conflictos subsidiarios por todo el planeta. Sin duda alguna, la principal causa de evitación de la guerra es la valoración de que las pérdidas serían terribles y no compensadas por los posibles beneficios. Aunque, por ejemplo,
La capacidad de evaluación por parte de los líderes falló por completo en el caso de la Primera Guerra Mundial, que ambos bandos tomaron por una guerra de movimientos de corta duración que se enquistó en una larga y atroz guerra de desgaste, ruinosa incluso para los vencedores. Actualmente Ellison considera que China, en abierto conflicto comercial con Estados Unidos e incrementando su poder militar a marchas forzadas, podría llegar a la guerra abierta con Estados Unidos, cuyo detonante podría ser una intervención china en Taiwán, cuya posesión reclama desde hace décadas. Desde mi punto de vista, considero esta opción poco probable. Las consecuencias entre una guerra abierta entre China y Estados Unidos serían inasumibles, pero quién sabe hasta dónde pueden patinar las neuronas del líder de turno. Desde otro punto de vista, podríamos considerar la trampa de Tucídides como un constructo dirigido a convencernos de que la única forma posible de organizar el mundo es el dominio de potencias que reúnen en torno a sí a una corte de países aliados, aunque subordinados, enfrentándose bloques contra bloques. Cuando se habla sobre Tucídides, se hace referencia a este concepto del choque entre potencias, pero no se habla tanto acerca de su visión esencialmente negativa del imperialismo ateniense. ¿Va a estar la humanidad permanentemente condenada a un modelo que en lo esencial no ha cambiado desde hace milenios? ¿Acaso la OTAN no es algo demasiado similar a la Liga de Delos? Una alianza militar y política que permite que una potencia asiente su dominio más allá de sus fronteras, a costa de países que más que aliados son subordinados. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Aceptas este modelo de la pugna entre potencias como el único posible? ¿O al menos te incomoda un poco y aceptas la posibilidad de que analistas como Ellison intenten vendernos sus conceptos como los únicos posibles? Deja tu opinión en comentarios. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like o con tu suscripción al canal en caso de que todavía no lo hayas hecho. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.